Y estamos llegando prácticamente al final de esta secuencia de temas sobre el gran conflicto. Hoy estudiamos acerca de la cruz de Jesús, que para mí es la columna vertebral del gran conflicto y la victoria de Dios y su amor. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Dani? Muy buenas. Bueno, buenas tardes para nosotros ahora, sí, ¿no? Pero sí. Buenos días o buenas noches depende de la hora que lo estén mirando. Ya vamos a hacer uno en vivo, ¿eh? Para que estemos ahí conectados. Sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está esta bien. semana? ¿Todo bien? Una alegría poder disfrutar y compartir este tiempo de estudio de la lección juntos, ¿no? Así es, así es. También lo disfrutamos nosotros, ¿eh? Sí. Sé que algunos de ustedes lo disfrutan, quizás más nosotros lo disfrutamos Sí. de compartir aquí, pero estamos felices de también, si en algo fuimos una bendición para tu vida, bueno, compártelo ahí o déjanos tu comentario, que queremos también seguir la conversación y el diálogo junto a ti. Hoy viene un tema y me gustaría ir de lleno al tema que vamos a tratar. Es interesante cómo el gran conflicto que ha generado una serie de dudas, ¿no? Y uno puede decir, no, pero ¿por qué te vas a preguntar ciertas cosas? Como, ¿será que Dios realmente es bueno? Pero algunas cosas tienen su razón, ¿no? Esas preguntas como, si tú ves a alguien, por ejemplo, un niño sufrir, ¿no? Injustamente, es natural preguntarte, ¿no? ¿Cómo, si la Biblia me presenta un Dios que es bueno, cómo yo voy a creer que Dios es bueno si permite algo así, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos recién ya con Sofía en nuestros brazos, frágil, la Mari me decía el otro día, ¿no? Mi esposa, todos dicen que uno cuando tiene a un hijo en sus brazos siente realmente cómo Dios ama, ¿no? Por el amor que uno tiene. Pero ella decía, a veces me lleva incluso a cuestionarme un poco el amor de Dios, porque uno mira a un hijo tan frágil y sabe que en el mundo hay niños sufriendo, como un padre, con el amor que nos ha dado también a nosotros, ¿cómo permitiría esto, ¿no? Y son una serie de preguntas que quizás tú mismo te has hecho, pero yo creo que al final todo se ordena o tiene lógica y sentido cuando tú miras hacia la cruz. Como me gusta como tú lo pones, la máxima expresión de amor de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto de la cruz? Y bueno, relacionándolo ahí con el versículo, voy a leerlo, el principal que dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, para dar testimonio de la verdad. ¿Cómo la cruz y cómo lo que hizo Jesús nos puede dar ese testimonio de la verdad, pastor? Interesante en el contexto en el cual Jesús dice esto, ¿no? Porque Jesús estaba, podríamos decir, despojado de toda externalidad, ¿no? Bueno, creo que no existe esa palabra, acabo de inventarla. Todo lo externo. Todo lo externo de un rey, en ese momento Jesús no lo tenía. Claro. Estaba, imagínense, este es el momento cuando él ya había pasado varias horas siendo llevado de un lugar para otro y es presentado delante de Pilato, ya sangrando, ya con la corona ahí clavándose en su cabeza, o sea, una serie de cosas que uno dice no tenía la apariencia de un rey. Claro, ¿no? Las características. Pero esto era lo que se estaba diciendo de Jesús. O sea, ¿por qué los judíos lo traen o lo hacen ir delante de Pilato a Jesús? Porque él se reconocía como hijo de Dios, para ellos era un blasfemo, ¿no? Es decir, que él estaba diciendo que era el hijo de Dios, que él era el rey de los judíos, y había una competencia muy grande en ese tiempo entre los gobernantes romanos, que su nombre estaba siendo vapuleado de alguna manera, y que todo el tiempo como que estaban teniendo miedo de que haya una revolución y que los judíos ahora levanten en andas ahora un rey y entonces se arme como una guerra civil allí. Todo el tiempo había temor de eso, ¿no? Claro. Entonces había incluso grupos dentro del mismo pueblo judío que estaban como ocultamente preparándose para pelear en contra de los romanos. Y los romanos sabían de todo esto. Entonces dicen, de pronto hay uno que se está
declarando ahora como el Hijo de Dios, y algunos dicen este es el rey, y este es el rey de los judíos, y unos pocos días atrás, imagínense que esto es el viernes ya en la madrugada, en la mañana, y el domingo anterior, unos 5 días atrás, Jesús había entrado en esa entrada triunfal en Jerusalén, y lo habían declarado como rey de los judíos, como el hijo de David, ahora es el rey, y lo habían vitoreado como tal. Entonces, en ese contexto, ahora, luego, ¿eres tú rey?, le dice Pilato, y le respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, ¿no? Y entonces ahora Jesús desvía la atención así en la condición que estaba, podríamos decir, de humildad y de pobreza, no en la condición de un rey, como decía recién. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Él no dice, yo he venido para liberar al pueblo judío de la opresión romana, yo no he venido para exaltarme a mí, sino que vine para exaltar la verdad, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que oye la verdad, oye mi voz. Por el mismo Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, pensar, el título de la lección de esta semana dice, ¿qué más pude hacer? Wow. Lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, lo cumplió. Todo, absolutamente todo. Reivindicar el carácter de Dios, fue realizado por Jesús. Exaltar la verdad, presentar la verdad, hablar del reino de los cielos, amar, morir, ¿sí? Todo lo que Jesús vino a hacer, todo lo que estaba planificado en la cronología de Dios, el Señor Jesucristo vino a hacerlo y lo cumplió. Entonces, pensar en eso, ¿no? Decir, la pregunta del título de esta semana es, ¿qué más pude hacer? ¿No? Todo lo que Jesús vino a hacer lo cumplió, ¿no? Me gusta como en la primera parte, ¿no?, en la introducción dice que cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen a la pregunta, ¿no?, de dónde está Dios cuando hay sufrimiento, dice que uno puede mirar a la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. O sea, la cruz es como una paradoja, ¿no?, como nosotros decimos. Sí. Me gustó ahí cuando tú lo pusiste en la Santa Cena hace un par de semanas atrás, que esa dirección, esa paradoja de la cruz, ¿no? Que es un misterio, pero a la vez es el lugar seguro donde podemos mirar y encontrar la máxima expresión del amor de Dios, y aunque nuestras preguntas sigan ahí, a nuestros sufrimientos, podemos saber que no estamos solos, que Dios nos entiende, que Jesús se identificó con nosotros hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Entonces, creo yo que eso es tremendo, ¿no? ¿Cómo unir la muerte y el amor, ¿no? Sí. Parece hasta contradictorio, ¿no? Uno pensaría más en el amor y en la vida, pensaría en la muerte y en la traición, podríamos decir, ¿no? Pero en la cruz se unen la muerte y el amor. Sí, eso es tremendo. Y de hecho, cuando nosotros pensamos en el gran conflicto ahora, en lo universal, ¿no? Hablamos la semana pasada, ¿no?, sobre el príncipe de este mundo, ¿no? O el que cree, me gustó el concepto que tocaste, igual que el creador de realidades que no son reales, ¿no? Realidades paralelas, ¿no? Exactamente. Con mi esposa, sí. Se inventó una realidad paralela, ¿no? Claro, ¿no? claro. Algo y claro, extraño. como eso del príncipe, ¿no?, de este mundo. Y me gustó mucho lo que el autor pone aquí en el día domingo, ¿no? Que si bien es cierto, se le llama o cree Satanás que es el príncipe de este mundo, Jesús es el rey del universo, ¿no? O sea, y vemos ahí a este Cristo vencedor, cuando tú lo comparas con este enemigo que al final es débil, ¿no?, pero que tiene acusaciones fuertes. Jesús se levanta como aquel que es vencedor, como aquel que es príncipe de este mundo, pero el rey del universo. Y ahí hace algunos contrastes, ¿no? En la primera parte se describe al diablo como algunas misiones que él tenía, como el engañador del mundo entero, ¿no? Engañar. El calumniador y acusador de Dios, ¿no? El gobernante usurpador de este mundo. Pero por su parte, las Escrituras también señalan a Jesús en contraparte con todo esto como el vencedor, ¿no? Primero dice, Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad, ¿no? Uno era engañador, otro era verdad, vino para proclamar verdad. Dice, por medio de la cruz, la segunda, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios, refutando así las calumnias del diablo. O sea, el diablo vino a acusar a Dios y Jesús lo pudo clarificar, ¿no? De lo cual se le acusaba. Y lo último, Jesús finalmente destruirá el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo
¿no? Y reinará Jesús por los siglos de los siglos. Es interesante cómo lo que hemos dicho aquí, ¿no? En este conflicto, en estas batallas, pareciera ser que a veces perdemos batallas, pero la guerra está ganada. Las principales acusaciones que el enemigo hacía con respecto a Jesús, a Dios, a su carácter, ya fueron contestadas en la cruz y en la vida de Jesús, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Qué bien que describe, bueno, el autor de la lección, ¿no? Y cómo va tomando las argumentaciones para establecer esa comparación entre el enemigo y Jesucristo, ¿no? Tú decías lo que el autor menciona aquí en el día domingo. El diablo como engañador, el diablo como calumniador, acusador y usurpador, ¿no? Qué palabras duras. Y en contraparte, exactamente podríamos decir, engañador con dar testimonio de la verdad, que es lo que vino a hacer Jesús. Hablando del acusador de Dios que acusa el carácter de Dios, ahora Jesucristo vino a mostrarnos el amor perfecto de Dios. Fíjate cómo ahí, digamos, a cada una de los nombres o de los títulos, podríamos decir, que se le da a Satanás, está el título exacto de Jesucristo que va exactamente a contrarrestar la obra del diablo. Claro, ¿no? así es. Y finalmente el tercero tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer, que es destruir el reino del diablo, y presentando, donde se presenta al diablo como el usurpador, como quien viene a querer robar esta tierra, sí. ¿no? Pero es un usurpador, como tú decías, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Él se cree dueño de esto. Eso es lo que a veces a uno como que le da risa, en el sentido, me da gracia pensar que él se creía el dueño de todo esto. Claro. Siempre digo, un ejemplo, no sé si tonto, ¿no? Pero decir, yo me lo imagino ahora a Satanás allí en el desierto de la tentación, llevándolo a la parte más alta a Jesús, allí diciéndole, mira todos estos reinos que están aquí. Mira, si tú me adoras, yo te voy a dar alguno de estos, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, por eso decía, un poco tonto, pero como para que lo entendamos bien, ¿no? Es como traerlo a Elon Musk, ¿no? Y decirle a Elon Musk, mira, si tú me adoras a mí, yo te voy a dar mi Honda Odyssey, la viejita, la negra, la que tenía 300.000 millas, ¿no? Claro. O sea, es tonto, es ilógico lo que el enemigo pretende hacer en el hecho de ofrecerle a Cristo, sí, algo de lo cual Él es el dueño. Claro, correcto. O sea, entonces por eso se lo presenta aquí a Satanás como el usurpador, el que vino a usurpar el lugar o pretender ocupar el lugar y adueñarse de algo de lo cual Él no hizo absolutamente nada, ¿no? Claro, correcto. Dios fue el creador, Dios fue el que puso toda su energía creadora en el tiempo de la creación. Pero Él se vino ahora a tomar y aprovechar de lo que el Señor había creado, ¿no? Por eso me gusta cómo en 1 de Juan 3:8 se describe la misión de Jesús, ¿no? Dice que Jesús vino para destruir las obras del diablo, ¿no? Y más aún después en Hebreos 12:14 dice que también vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. También qué paradójico esto, ¿no? Con la muerte de Jesús vino a destruir la muerte, ¿no? De hecho, uno de mis textos siempre favoritos es ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?, ¿no? Es como desafiando así a la muerte, diciendo, ya, ¿dónde está? ¿Dónde está tu aguijón? O sea, tu herramienta de... Claro, exactamente. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu arma letal? Ahora que Jesús, incluso la muerte, la venció en la cruz, ¿no? Entonces, me gusta mucho, y bueno, el título también, que es justo justifica, ¿no? Yo creo que la forma en la que Cristo demostró esta falsedad del diablo, porque una de las cosas podría haber hecho un gran discurso, que Jesús hizo grandes discursos, ¿no? Como el del Sermón del Monte. Pero no se quedó allí solamente en discurso. Podría haber venido a hacer milagros. Haber dicho, mira, vengo a sanar a todos los que están ahí para que crean que yo soy bondadoso. Y podría haber sido. Pero no, Él fue más allá. Y Él se entregó hasta morir, hasta la muerte de cruz. O sea, la mayor expresión de su amor
no va tanto en lo que él hizo a favor de la gente como milagros o lo que él habló, sino que va en entregarse completamente, ¿no? Y yo creo que eso también es una muestra de cómo nosotros podemos vivir la vida que realmente vale la pena vivir. A mí me gusta mucho el versículo de Juan 3:16, que es como el clave, prácticamente nuestro versículo de los cristianos favoritos. De memoria, ¿no? todos lo sabemos. Todos lo sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿no? Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes qué? Me gustó mucho que este versículo, una vez escuché a un pastor que decía que a veces nosotros, si ese versículo es la manera en la cual Dios actuó y demostró su amor, muchas veces nosotros somos al revés. Porque dice que primero Dios ama, después Dios da, y se da hasta su vida, se da todo. Y después dice para que todo aquel que en él crea, o sea, después viene el tema de salvación, ¿no? A veces nosotros cuando cumplimos la misión hacemos como al revés. Vamos y le ofrecemos primero estudiar, queremos que la gente se salve primero cuando ni siquiera la hemos amado o ni siquiera somos capaces de entregar nuestro tiempo para ellos. Entonces, decía este pastor que si nosotros cumplimos este orden en nuestra vida en general, primero amar, luego dar, solito va a venir el tema de la salvación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí ahí con...? Pensar en el título del lunes es el que es justo y justifica, ¿no? La justificación es un acto que Dios hace para con los seres humanos y tiene que ver con la limpieza de nuestros pecados, ¿no? La renovación total que el Señor hace. Sí. No siendo merecedores, porque siempre decimos, pero a ver, tiene que haber algo que yo tenga que hacer para ser salvo. Y esto muchas veces tiene que ver a veces con el trasfondo del cual nosotros provenimos, de dónde venimos, cuál fue nuestra religión anterior, qué fue lo que nos transmitieron nuestros padres. Claro. Pero mira, tienes que hacer algo. Y escuchaba un pastor hace unos pocos días que hablaba de por qué el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser como niños. A veces pensamos que tenemos que ser como niños por cómo los niños son así de inocentes, ¿no? Pero decir, el niño acepta los regalos aunque no sea merecedor. Ningún niño, decía este predicador, ningún niño te va a decir, no, mira papá, no, mira, la verdad que este año en mi escuela no me fue tan bien, las notas no me fueron muy bien, mira, toma, te devuelvo esta PlayStation porque me has regalado, porque la verdad no me la merezco. No, el niño agarra el regalo, claro, aunque crea que de pronto no es merecedor de recibirlo. Solamente lo recibe porque se lo estás entregando con amor, nada más. Claro. Y nosotros, muchas veces o casi que me atrevería a decir, la mayoría de las veces pensamos que no somos merecedores de la salvación, no somos merecedores del perdón. Una de las cosas que más en consejería pastoral, con la cual creo que una de las cosas más difíciles de desarraigar del corazón humano tiene que ver con el sentimiento de culpa. Porque nosotros creemos que no hemos hecho todavía, y esas personas que han cometido pecados grandes o pequeños, a veces no son grandes cosas, pero se sienten no perdonada, claro, por el Señor, sí. O se siente con sentimiento de culpa todavía, no ha pasado por ese soltar eso y decir, el Señor verdaderamente me perdona y no importa lo que yo haya hecho. Claro, habrá consecuencias civiles, ¿sí? Por ejemplo, si tú cometiste algún delito y tienes que ir a la cárcel, bueno, esa es la consecuencia civil de lo que hemos hecho. Pero la consecuencia religiosa, el Señor te exime, el Señor te libera, el Señor te quita el pecado. Y pensar en eso, pensar en esa dimensión es grandioso, ¿no? Así es. Y es un instante, y esa es la justificación. Pero ¿quién podría justificarnos? Solamente el justo. El Padre nos justifica por medio de lo que Jesucristo ha hecho. Claro. ¿No? Wow. Que es el justo, que es el Señor Jesucristo. El Padre haciendo la obra de justificación a través de lo que el Señor Jesucristo hizo, que fue su muerte expiatoria en la cruz. Entonces, pensar, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y hemos sido borrados de la gloria. ¿Recuerdan
que decimos que la gloria a veces no es solamente el hecho, a veces uno piensa en la magnificencia de Dios, ¿no? Es el carácter de Dios. Todos hemos sido quitados del carácter de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque el pecado es contrario al carácter de Dios. El pecado es oposición al carácter de Dios. Sí. Que es amor, que es perfección, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. El Señor Jesucristo nos justifica, el Señor Jesucristo el Padre borra o quita los pecados de nosotros a través de la sangre de Jesucristo, a quien Dios puso por propiciación, dice el versículo 25, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Este hecho de quitarnos el peso, la carga, la mochila sobre nuestras espaldas del peso que produce el pecado, ¿no? Sí. Esa es la obra más grande que el Señor hace en nosotros, ¿no? Y eso es el experimentar el perdón. Correcto. ¿Cómo experimentamos el perdón? El perdón no solamente es una cuestión de libros, ¿sí? Decir, acá tienes esta mancha en este libro y aquí entonces en un proceso, digamos, administrativo, podríamos decirlo, el Señor te borra los pecados. Dios te borra los pecados. No es solamente un proceso administrativo. Tú tienes que sentirte perdonado por el Señor. Claro. Y nos sentimos perdonados cuando vamos y decimos, Señor, mira, yo no puedo hacer absolutamente nada con esto. Y arrojamos la mochila de la carga a los pies de Jesucristo. Y el Señor te recibe así. Como digo, ¿habrá consecuencias civiles? Sí, puede ser. Si tú hiciste alguna cosa en contra de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, a lo mejor vengan las consecuencias de un divorcio. Claro. Hace unos pocos días conversábamos con alguien que nos decía, yo cometí este error, y cometí este pecado y yo reconozco que cometí este pecado. Y no me puedo perdonar. Entonces, es decir, las consecuencias del divorcio avanzan, ¿sí? Pero ahora está en la otra instancia, es decir, ¿cómo yo puedo hacer para sentirme delante de Dios perdonado o perdonada? ¿Cómo? Sí. Esa es la obra magnífica que el Señor hace en nosotros, ¿no? Porque igual eso tiene que ver, a veces nosotros, ese arrepentimiento creo que es interesante al nivel más profundo que tiene que ver con lo espiritual, con sentirte perdonado por Dios. Cuando tú te sientes realmente perdonado por Dios a ese nivel profundo, ya no es un arrepentimiento en base a las consecuencias, porque algunos pueden pensar, bueno, hice esto, pero no es como un arrepentimiento en base a lo que hiciste realmente, sino que en base a las consecuencias que vas a tener que vivir. Y como quieres evitar esas consecuencias, tú dices, bueno, ¿le tienes miedo a las consecuencias? Bueno, yo busco el perdón de Dios para evitar las consecuencias. Yo creo que el arrepentimiento es mucho más profundo que eso, ¿no? Sabiendo de que quizás hay cosas que vas a tener que asumir, hay consecuencias terrenales que vas a tener que vivir, pero a un nivel más profundo Dios sí te perdona, ¿no? Pero a través de la muerte, o sea, Él te justifica y te perdona a través de lo que Él ya hizo por ti en la cruz. O sea, el precio de eso fue tremendo, ¿no? Yo quisiera avanzar a la parte del martes y miércoles, que es prácticamente está unido, ¿no? En donde se cuenta esta parábola de la viña, de Isaías 5, y después Jesús incluso la amplía después, ¿no? Una continuado en el Nuevo Testamento. Sí, ¿no? exactamente. Interesante. Exactamente. Me gustó esa conexión que el autor hace, ¿no? Imagínense Isaías, escrito cerca de 700 años antes de Cristo, y conectado con lo que Jesús continúa, ¿no? Sí. Está bien que la segunda temporada, podríamos decir, si pensáramos hoy en Netflix, claro, vino 700 años después, ¿no? Claro, sería como ver una serie y esperarte 700 años a que tus bisnietos vean la continuación, ¿no? Leamos, ¿te parece? Isaías 5 del 1 al 4 y después podemos ahí ampliarlo con lo que dijo Jesús. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también
en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y está la pregunta, ¿no? La pregunta que es la base de todo este estudio al final. O sea, eso de qué más podría yo hacer, ¿no? O qué más pude yo hacer, ¿no? Aquí se retrata esta viña que al final el fruto que dio, esto generalmente se aplica para el pueblo de Israel, ¿no? En donde Dios levantó profetas, hizo tantos esfuerzos, tantos milagros, y ellos aún así insistían en un fruto que no correspondía con lo que Dios había plantado en ellos, ¿no? Pero eso también puede ser parte de una visión mayor del pueblo de Dios en general, sí, ¿no? De cómo Dios ha hecho tanto, y se pregunta, me impactó esa pregunta, o sea, hice todo, ¿qué más puedo yo hacer con esta viña, ¿no? ¿Y te parece que leamos la continuación ahí después, sí, lo que se encuentra en esa parábola que Cristo mismo cuenta con la viña, ¿no? Que eso está en Mateo 21. Mateo 21. Sí. ¿Leo yo esa parte? Sí. Dice, oído otra parábola, dice. Ahora Jesús, acuérdense, la continuación de la temporada. Este es versículo. Sí. El 33. 33. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar. Mira la referencia a Isaías, es interesante el lenguaje. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Después dice, finalmente les envió a su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Wow, tremendo, ¿no? ¿Qué podemos ahí aplicar? Esto es muy profundo lo que Jesús cuenta y cómo se relaciona también con Isaías 5, ¿no? Algunos detalles. Acá no habla de frutos malos. Silvestres, claro. Uvas, ¿sí?, silvestres, ¿no? Claro. Fíjate que aquí, claro, esto es ya para el tiempo final. O sea, habrá un pueblo de Dios que comenzará a dar buenos frutos. Porque si estos labradores querían robarle la viña y lo que saquen, digamos, de la venta de la viña y demás del fruto, quiere decir que los frutos eran buenos. Entonces, en el tiempo final, ya, digamos, el pueblo de Dios comenzará a dar frutos diferentes. Y aquí no hablamos de una iglesia, no hablamos de los que son bautizados nada más, sino los que son hijos de Dios. Y como siempre decimos, el Señor dice, yo tengo ovejas que no son de este redil, son hijos de Dios. Algunos de nacimiento, otros por adopción, ¿no? El Señor tiene sus hijos. Y en ese tiempo vendrá gente que comenzará a dar buenos frutos, pero vendrá la obra del usurpador, del que quiere robarse, ¿no? Y entonces algunos, dice, matarán o apedrearán o golpearán a los siervos, ¿sí? Esto tiene que ver muchas veces con lo que decimos nosotros, con el ataque que podemos llegar a recibir como predicadores del mensaje. No me refiero solamente a los pastores, sino las persecuciones que vamos a tener como hijos de Dios en el tiempo final. Y quiero decir que cómo el mundo se está presentando, cómo el mundo se está organizando para el tiempo final, esas persecuciones vendrán próximas. Y no tenemos que tener ni temor, ni ser alarmistas con esto, sino solamente estar preparados. Es decir, los tiempos que se avecinan no van a ser tiempos de bonanza, de tranquilidad, no. Tenemos que estar preparados para eso, ser conscientes de eso, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que el momento cuando Jesús viene, dice, lo que hicieron fue tomarlo y matarlo, ¿no? Matar a su hijo. Cuando viene el mismo hijo, ¿no? Cuando el mismo hijo viene.
Entonces, esto, claro, podríamos decir, esto se aplica ya al tiempo previo a la venida de Jesús, cuando venían los profetas y les predicaban al pueblo, y entonces los profetas eran perseguidos, pero también tiene una aplicación para este tiempo, para el tiempo final. Nosotros vamos a ser perseguidos también en ese tiempo. Pero lo importante de esto es que nosotros sabemos que ahora, como dice el texto bíblico que termina diciendo allí, el Padre, el dueño de la viña, hará su obra, ¿no? Y Él pondrá fin a esos usurpadores, a esos que atacaron a su siervo, a esos que atacaron a su hijo, aquellos que le dieron muerte a su hijo. El Señor volverá a poner las cosas en su lugar otra vez. Y eso es lo que nos tiene que nosotros dejar en paz. Es decir, pase lo que pase en este mundo, el Señor tiene el control del timón de este mundo. Y eso es lo que tiene que darnos la total seguridad, ¿no? Sí. Y también, por otro lado, nos demuestran estas parábolas que no solamente Dios envió mensajeros, profetas, y ahora, como tú aplicaste, y bien me gustó eso, que nosotros también somos esos enviados, que quizás vamos a sufrir persecución. ¿Y cuántos en la historia cristiana no han incluso dado su vida por la fe, ¿no? Cuando esto comenzó, después de que Jesús resucitó, muchos dieron su vida por esto. Porque fíjate que ahí se los presenta como siervos, y todos nos transformamos en siervos. Claro. Y esta es nuestra misión también, o sea, Dios nos llama a ir a buscar el fruto bueno y traerlo, y traer a las personas hacia el dueño de la viña. O sea, nuestra misión es ir, sacar a las personas y llevarlas hacia Jesús al final. Pero ahora mira, es interesante que el mismo Hijo lo mandó, ¿no? O sea, Dios no se conformó con mandar mensajeros, con levantar un movimiento, personas, sino que su mismo Hijo, y ahí está que también lo mataron, ¿no? Y esa es una evidencia, una parábola para mostrar lo que Dios hizo con Jesús, ¿no? Habiendo mandado tantos profetas, tantas personas que querían guiar al pueblo hacia la verdad, al final el mismo Hijo de Dios, ¿no? Vino, y eso es lo que sucedió, lo mataron, ¿no? Entonces ahí está la pregunta nuevamente, ¿qué más pude hacer? En Isaías se hace esa pregunta, ¿qué más pude hacer por la viña? Ahora, ¿qué más? O sea, mandó a su hijo a morir, o sea, fue la expresión máxima de amor. Por lo tanto, eso yo creo que en una visión del gran conflicto nos debe dar quizás una claridad de cuando nosotros estamos pasando por dificultades, tormentas, o no entendemos las cosas, mirar hacia la cruz nos da esa evidencia de que Dios hizo todo, ¿no? Todo lo posible y lo imposible para mostrarnos su amor, para vindicar su carácter y para poder salvarnos, ¿no? Salvarnos, rescatarnos de las garras del usurpador y llevarnos hacia el amor de su Padre, ¿no? ¿Sabes? Y eso es lo que va a pasar al final, ya yendo al último día, la vindicación del nombre de Dios, ¿no? Me gusta mucho pensar de que el nombre en la Biblia es muy importante, ¿no? Tanto, bueno, ahora tenemos nombres. Es importante cuando yo, por ejemplo, pienso en Cristian, Pastor Cristian, pienso en ti, ¿no? En tus características. Pero un nombre en los tiempos bíblicos era incluso aún más, ¿no? Hablaba del carácter mismo. Entonces me gusta que el nombre de Dios, que el carácter de Dios, que ha sido pisoteado, que ha sido de alguna manera tratado de perjudicarse, ¿no? Va a ser vindicado al final de los tiempos, ¿no? O sea, todos de alguna manera vamos a decir, nombre por sobre todo nombre, el carácter, el nombre de Dios es amor, ¿no? ¿Cómo esto para ti, igual, Cristian, significa una esperanza, ¿no? En estos tiempos también? Yo creo mucho en esto por el hecho de el nombre es lo que te da la identidad, ¿no? Claro. Y tú eres quien eres porque eres Daniel Orellana, ¿no? Uh-huh. Y si tuvieras otro nombre ya no serías obviamente Daniel Orellana, ¿no? Claro. Y el diablo se ha querido encargar de cambiar incluso el nombre de Dios, ¿no? Claro. Y no me refiero solamente a ponerle otro nombre, sino a pisotear el nombre de Dios. Uh-huh. Es tan lindo cuando nosotros podemos, como tú decías, pensar en el nombre de una persona, recordarnos el nombre de la persona y decir, esa persona es tal o cual. Uh-huh. ¿Sí? Allí en el libro de Romanos, hablando de esto, en el día jueves,
Aparecen algunos textos allí, Romanos capítulo 3, y vuelve a hacer referencia a Isaías también, la vindicación en el conflicto cósmico, ¿no? Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío, ¿no? De que aprovecha la circuncisión? Dice Romanos capítulo 3, versículo 1. El 2 dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros podríamos decir, ¿tiene alguna ventaja que nosotros seamos adventistas del séptimo día para la salvación? No nos salvamos por ser adventistas del séptimo día, está claro, ¿sí? Ya lo hemos manifestado muchas veces. Pero tenemos una ventaja de haber recibido la verdad, de haber recibido la palabra, que cualquiera lo puede recibir, no por nosotros tener un nombre como tal. Claro. Pero decir, tenemos ventajas. Tenemos ventajas porque conocemos la palabra. Tenemos ventajas porque podemos caer de rodillas delante de Dios y podemos pedir que el Espíritu Santo sea el que pueda guiarnos en el entendimiento de la palabra. Y siempre decimos, no solamente tenemos al autor, sino que tenemos al autor al lado nuestro guiándonos para entender la escritura, ¿no? Claro. Y eso es, pensar en eso es grande, ¿no? Sí. Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros también hemos recibido, y todo aquel que la busca recibe la verdad, no solamente por tener un nombre solo como adventista del séptimo día, sino todo el que quiere puede recibir la verdad. Primer ventaja que tenemos. Pues qué, dice el versículo 3, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, ¿no? El Señor quiere vindicar su nombre y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su verdad, lo hace a través de la revelación que produjo a través de Jesucristo, de su carácter, lo hace a través de la revelación en su palabra, lo hace cuando nosotros vamos delante de Él cada día buscando en oración que el Espíritu Santo sea el que pueda guiar nuestra mente, nuestro corazón, guiar a la verdadera palabra, ¿no? Y como lo he dicho muchas veces, a veces yo es como que cuando leo la Escritura me gusta mucho leer los Evangelios, ya saben ustedes, ¿no? Entonces cada tanto vuelvo a leerlo y leo un pasaje y hay un momento como que hago un silencio en mi mente, ¿no? Que a veces necesitamos hacer esos silencios en la mente. Hago un silencio en la mente para decir, Señor, ¿qué tú quieres mostrarme con este texto, ¿no? Y es increíble, a mí me pasa, ¿no? Parece como que a veces como que una luz como que explota una luz así en mi mente y una palabra que de pronto nunca la había tenido en cuenta, un texto que nunca lo había tenido en cuenta, un texto cortito, breve, que a veces hasta lo pasamos por alto. Y Dani, a veces hay textos que sin exagerar lo he leído más de 100 veces. Y el Señor en un momento revela algo, ¿no? te revela algo, ¿no? La palabra es viva, ¿no? Por eso. Entonces, claro. ¿Cómo el Señor puede hacer para vindicar nuevamente su nombre? ¿De qué manera? ¿Cómo hacer para restaurar su nombre? Para restaurar su nombre que es amor. El Espíritu Santo puede hacer eso en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros cuando nosotros vamos con corazones sinceros delante de Él. Amén. No hay otra manera, ¿no? Sí. El nombre de Dios será vindicado en el mundo entero, sí, pero primero tiene que ser vindicado en mi corazón y en el tuyo, ¿no? Wow. Cuando el Señor empieza a hacer esa obra, entonces ahora comenzamos nosotros a ver al Señor de una manera diferente, distinta, ¿no? Así es. Quisiera terminar con este versículo, complementando lo que tú has dicho, Cristian. Apocalipsis 15:3. Dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Que podamos ese día estar allí también, ¿no? Cantando ese cántico. Yo quiero saber cómo es ese cántico. Yo desde ya me lo quiero aprender, a mí que me encanta la música. Vamos. Sueño con ese día estar en ese coro de multitudes, cantando grandes y maravillosas son tus obras y declarando que Dios es justo y que sus caminos son verdaderos. Todas las acusaciones en este gran conflicto han quedado atrás porque a una voz vamos a declarar tú y yo
que su nombre es santo, verdadero, que justos son sus caminos y su nombre va a ser vindicado. Así que Dios te bendiga y bueno, te esperamos en un siguiente episodio de Comunidad en Estudio. Bendiciones. Un abrazo, Chao, chao. bendiciones, bye.